Bien, amigos. Para poder dialogar con el micro es necesario que tanto el máster como el slave estén de acuerdo en cómo va la secuencia de los trenes de impulso. Y a eso se le llama sincronización. Para sincronizar un micro se requiere conectar reset a tierra, conectar el puerto paralelo, conectar la alimentación, todo en ese respectivo orden. Mandar comando de sincronización desde el puerto paralelo y esperar la respuesta adecuada. Busquemos en el manual el algoritmo de la programación serial. Para programar y verificar el Mega 8 en el modo de programación serial, la siguiente secuencia es recomendada. Ver el formato de la instrucción de los 4 bytes. En la tabla 98. Me voy a la tabla 98. Cómo poner las instrucciones en la programación serial. Del lado izquierdo tenemos las instrucciones, los comandos, y del lado derecho el significado de cada uno de ellos. Para poder sincronizar el micro se utiliza la instrucción Programming Enable. habilitar la programación. Es lo que dice aquí del lado derecho. Habilita la programación serial después de que el reset es llevado a tierra. Como pueden ver, todas las instrucciones tienen un formato de 4 bytes o de 32 bits. Donde aparezca una X es indiferente si se pone un 1 o si se pone un 0. Regresemos al algoritmo. En el punto 3 dice: las instrucciones de la programación serial no trabajarán si la comunicación está fuera de sincronización. Cuando el micro es sincronizado es cuando el segundo byte hace eco de regreso cuando estemos enviando el tercer byte de la instrucción. Programming Enable. ¿Cuál es la instrucción? Programming Enable. La que acabo de explicarles. Programming Enable. Cuando el micro se sincroniza. Cuando este byte haga eco al estar enviando el tercer byte. Cuando nosotros estamos enviando este tren de impulsos de 32 bits por el MOSI hacia el micro nos está devolviendo también un tren de impulsos por el pin MISO. Y tanto el envío de los bits como el tren de impulsos que vienen del micro, ambos están en concordancia con la señal de reloj SSK. Bien, hace ya varios videos hablé de un tren de impulsos que debía de recibir el micro por MOSI y que el micro nos iba a contestar con un tren de impulsos por MISO. Por cada bit que yo envío, el micro me contesta con otro bit y ambos están en concordancia con la señal de reloj. Si este byte 2 que yo envié por MOSI me hace eco en MISO cuando yo esté enviando el byte 3 por MOSI, significa que el micro está sincronizado. Este byte 2, si lo pongo en la calculadora debe estar en binario. Este byte 2 en hexadecimal, base 16, es 53. Y este 53, si me regreso aquí, es el segundo byte. Si el eco es correcto o no, todos los 4 bytes de la instrucción deberán de ser transmitidos. Ahora vayamos a gedit para programar en Python lo que he explicado. En Python el gato significa
comentario. Lo que se escribe después del gato no tiene ningún valor para Python. Para que podamos entender lo que estamos haciendo, voy a poner aquí empieza el programa. No más para que se vea bonito. Ya saben que debemos importar a Parallel. También saben que debemos importar las facilidades de Time, que debemos de tener exclusividad sobre el puerto, y el autofit lo vamos a apagar, que viene siendo la señal de reloj. También vamos a apagar el strobe, que viene siendo MOSI. Tenemos exclusividad sobre el puerto paralelo, apagamos la señal de reloj y apagamos a MOSI. Ahora vamos a sincronización del micro. Ya sabemos cuál es la instrucción. Programming Enable. Y el formato es el siguiente. Yo voy a poner los 32 bits en forma de cadena, tal y como me dice el formato. Aquí tengo el primer bit, que es este. Luego pongo el segundo bit. Aquí tengo el segundo bit. Y quedamos que el tercer bit, como el cuarto, no importa lo que se ponga, es necesario poner y enviar los 32, aunque no consigamos la sincronización. Como estamos intentando sincronizar el micro, voy a utilizar el comando wile, y dice así: mientras intentos de sincronización sea menor que, vamos a ponerle 50 intentos, mientras sea menor, que haga lo siguiente. Recuerden que la instrucción wile al final lleva 2 puntos. Tabulador. Como es necesario enviar continuamente tramas de 32 bits, vamos a hacer uso de algo que se conoce como subrutina. En este caso va a consistir en enviar las tramas de 32 bits y nos va a devolver también una trama. Esa subrutina, llamada función en Python, le voy a poner el nombre de envío trama y le debo de pasar un parámetro. Programming Enable. La subrutina o función se llama envío trama. El parámetro que le voy a pasar es enable. ¿Y a qué equivale el enable? Pues a todo esto. Y lo que me regrese, abusados con esto, y lo que me regrese se lo voy a asignar a una variable que yo le quiero llamar Carlos. A la variable Carlos se le va a asignar lo que retorne de la función envío trama. Ahora bien, el formato de una función en Python es el siguiente. Recuerden que el programa aquí empezó y era necesario ponerlo porque las funciones las voy a poner arriba. ¿Cómo se define una función? De la siguiente manera: def. Ahí estamos definiendo la función envío trama y le estoy pasando un parámetro, que en este caso el parámetro es enable, pero no necesariamente debo de poner enable acá, sino que le puedo poner otro nombre y ese nuevo nombre va a asumir el valor de enable. En este caso le voy a ponerle comando y enseguida debo de finalizar con 2 puntos. Al definir esta función debe de haber un retorno a quien solicitó el uso de esta función, y eso se hace con tabulador, con una instrucción que se llama return, retorno, a donde retorna a quien haya solicitado esta función. Las variables
que se pongan dentro de esta función únicamente tendrán efecto dentro de esta función, de tal manera que las mismas variables las podemos usar fuera de esta función. Recordemos que yo tengo una tupla y debo ir enviando bit por bit en el tren de impulsos hacia MOSI, para lo cual voy a utilizar un índice que me va indicando la posición del bit que en ese momento se añade al tren de impulsos. Tabulador, no se olviden, y voy a poner índice igual con 0. Esa es una variable local. Luego voy a utilizar un while. Mientras índice sea menor que la longitud de la tupla, ahorita llamada comando dentro de la función, pero que es este enable, mientras sea menor que la longitud del comando, debe de hacer lo siguiente este while. Acuérdense que while termina también en 2 puntos. Esta función termina acá. Si yo pongo un while, la siguiente instrucción tengo que hacerlo con tabulador para indicarle a Python que la siguiente instrucción pertenece a este while. Le ponemos tabulador, tabulador, 2 tabuladores. El primer bit que voy a mandar es este 1, luego voy a enviar este 0, luego voy a enviar este 1 y así sucesivamente. Yo voy a mandar todo este tren de impulsos por el puerto MOSI, prendiendo y apagándolo. De esa manera se genera el tren de impulsos. Entonces, para poder saber si voy a prenderlo o apagarlo, voy a hacer uso de una instrucción if. Si dentro de comando el bit de la posición 0 es idéntico a 1, que haga lo siguiente. Recordemos que cada vez que pongamos un while o un if, tenemos que usar el tabulador para que Python sepa de quién es la instrucción que se va a poner. ¿Cuánto vale el índice ahorita? El índice ahorita vale, según hemos puesto aquí, vale un 0. El comando índice 0, ¿cuál es? Es este 1, índice 0. Bien, si se cumple esta condición de que el bit de la tupla es 1, tenemos que prender el data strobe con verdadero. De esa manera le estamos diciendo a quién, al MOSI, que se prenda. Este es el MOSI. Pero ¿qué pasa si no es un 1, si es un 0? Entonces pongamos un else. Tanto el else lleva 2 puntos como el if lleva 2 puntos. Y entonces, ¿qué es lo que voy a poner? Si es un 0, ¿cuántos tabuladores? 1, 2 y 3 tabuladores. Y aquí lo pongo como el mismo data strobe como falso. En otras palabras, si es un 1, lo pongo verdadero. Si no es un 1, lo pongo falso. Ahí termina el if. ¿Cómo le digo que el if termina ahí? No usando el tabulador. Entonces me regreso y de esa manera salgo del if. El data strobe en este momento está prendido.